Un lugar donde la gente pudiese formarse como psicoanalista. Que la escuela finalmente es poner a prueba el deseo que se tiene de hacerlo existir. Porque el deseo no se disuelve. Antes del anhelo y otro soy ahora. Mi entrada al psicoanálisis fue por los libros, porque en ese momento, pues, digamos que analistas lacanianos no habían aquí en Medellín. Hay diversas maneras de entrar al psicoanálisis, eso es un encuentro particular, muy particular para cada quien. Fue digamos, como la persona de Freud y lo que él transmite en sus textos y en su biografía, lo que a mí me capturó. Se convirtió como en un referente de vida para mí. Algo así como que empezó a cumplir para mí una especie de función paterna. Me invitaron alguna vez a un grupo de estudio independiente de la universidad, donde se estudiaba, en principio me dijeron que psicología, pero en realidad era psicoanálisis. Ahí conocí a un gran amigo que se llama Héctor Gallo. Hemos vivido, precisamente por haber elegido esta senda juntos, digamos, muchas experiencias muy similares. Es decir, que llegó como cualquiera de estas personas que llegaban a los cursos, muchachos estudiantes de bachillerato y muchachos inquietos que les gustaba la lectura, él como que leía era Marx en esa época. Y entonces aquí se encontró con otra cosa distinta al marxismo. Nosotros hacíamos cursos en los barrios, en escuelas, en casas curales, en conventos de monjas, pero no le poníamos el nombre de psicoanálisis, es decir, en distintas partes, barrios populares, en distintos lugares. Era como una guerrilla psicoanalítica. Nos leíamos las obras de Freud, leíamos el diccionario de psicoanálisis de Laplanche Pontalis, que después, cuando yo viajé a París, me di cuenta eran alumnos de Lacan, pues yo no lo sabía en la época en que lo leía. Eso fue más o menos en una época en la cual Lacan vino a Caracas, en el 80, pero nosotros todavía no habíamos oído hablar de este personaje, de Jacques Lacan. Viajé a París a formarme con Lacan e inicié un trayecto que es muy heterogéneo y diverso y que finalmente me hace o me convierte al cabo de los años en psicoanalista. Yo me inicio en el psicoanálisis cuando estudiaba psicología en la Universidad Nacional en Bogotá en los años 60, donde tuve oportunidad especialmente de recibir la influencia de quien fue mi profesor en esa época, que fue Stanislao Zuleta. Con Juan Fernando yo lo conocí hace, por ahí por ahí en 1980 más o menos. Cuando él regresó de París, entonces lo conocí más como profesor. Tenía un seminario en la Facultad de Medicina, en la unidad de psiquiatría del hospital, de la universidad, y allí fuimos a oírlo hablar. Al final había diversas personas que estaban en relación con el psicoanálisis en la ciudad de Medellín, y digamos que él vino como con una formación más lacaniana. Y a raíz de eso creamos una amistad y unos lazos que se han sostenido a lo largo de todos estos años. Yo personalmente tengo un gran aprecio por ellos y creo que ellos dos han sido dos pilares muy importantes en la constitución de la ANEL Medellín y de la ANEL en general. Jacqueline Miller había invitado a algún grupo de psicoanalistas colombianos a Caracas en el año de 1990, entre los cuales estuve yo, para que iniciáramos lo que fue la construcción de una asociación que se llamó la Asociación del Campo Freudiano de Colombia. Ese grupo fue el que hizo existir aquí en Medellín, en términos pues como de grupo unido, convocado, el psicoanálisis lacaniano.
No digamos que ahí fue donde primero se empezó a hablar aquí de Lacan, porque ya antes lo había hecho Estanislao Zuleta, pero en ese grupo fue convocado, digamos, a nombre de Lacan. Finalmente se viene a disolver en el año 98, en 1998, a raíz de una escisión que se produce en el movimiento internacional psicoanalítico. Fue como el momento de eclosión de una cosa que se venía ya construyendo, digamos, especialmente contra Jacques Alain Miller, que en ese momento era el delegado general de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, y que se quiso hacer aparecer como simplemente una política contra lo que llamaban ellos el pensamiento único, porque querían que otros estuviesen ahí, que las estructuras fueran distintas. Se formó, producto de esa división, una escuela que se llama los Foros Lacanianos. La mayoría de la gente de este grupo de la Fundación Freudiana se fueron para los foros. De parte de la AMP quedamos solamente Juan Fernando Pérez, Héctor Gallo y yo en ese momento. Ya después vino a sumarse a nosotros otra serie de personas. Fue como un momento pues como de desolación, de soledad, más o menos la sensación, digamos, mía, porque quedamos por ahí 4 personas o 5 para reconstruir, digamos, como el asunto. Ahí fue cuando fundamos el grupo Praxis, que era el que estaba en un momento dado anudado al campo freudiano y que teníamos la ambición de una escuela. Es decir, como que algo debía venir, pero que en ese momento lo único que se podía hacer era convocar a nombre de un significante. No retrocedemos frente al deseo. Lacan hacía un juego de palabras, él decía je persevère, lo cual quería decir al mismo tiempo yo padre severo y yo persevero. Perseverar es digamos, una forma de ver el deseo del analista en acción. Era un momento como de refundación, porque era volver a comenzar, entre comillas, casi de cero. Trabajamos cerca de 1 año y medio aproximadamente hasta el año 2000, año en el cual recibimos un conjunto de psicoanalistas latinoamericanos de diferentes países, una invitación por parte de Jacques Alain Miller para reunirnos en Buenos Aires. Realmente fue ahí, en esa reunión, donde se fundó la ANEL con 66 miembros de distintos países de América Latina. Se funda la ANEL aun cuando como un proyecto, inclusive el nombre que se le dio fue NEL en formación. Digamos que ahí se inauguró nuestra relación estrecha con la EOL, con la Escuela de Orientación Lacaniana de Buenos Aires. Entonces en 2002 se fundó la nueva Escuela Lacaniana, que se llama nueva porque se había disuelto la Escuela de Caracas, entonces por eso se le llamó nueva. En un congreso de la Asociación Mundial de Psicoanálisis en Bruselas se toma la decisión de fundar ya en forma, en propiedad, la ANEL. Se concibe de que haya una cierta organización más bien federada, es decir, que haya NEL en distintas ciudades. Estoy en la ANEL desde que se fundó y he tenido pues como la oportunidad de estar en la escuela, ver la manera como se va consolidando y por supuesto pues también como aportando a ese crecimiento de la escuela. No se trata, como en la mayoría de los grupos, de que haya un líder, de que haya una cabeza visible y de que todos identifiquen a ese líder, lo siguen, traten de ser como él y eso forma una masa artificial. Pero una escuela es todo lo contrario. Como un espacio en donde se encuentran como colegas, como interlocutores y en donde se intenta como respetar el movimiento, el momento de la formación de cada uno. Esto es un movimiento de permanente cuestión de los propios fundamentos,
epistémicos, clínicos, políticos, porque está en interacción con la sociedad y la sociedad cambia, y si cambia la sociedad cambian las patologías, y si cambian las patologías pues también el psicoanálisis tiene que irse reinventando cada vez. Una escuela permite eso un pequeño grupo no lo permite. Eso es algo que se ha conquistado y eso, a mi manera de ver, hace que las crisis entonces, estas rupturas no se hayan vuelto a repetir, porque alguno que está inconforme se puede alejar un tiempo, pero ahí vuelve y retorna. La escuela finalmente es poner a prueba el deseo que se tiene de hacerla existir, y así es posible, digamos, sobrepasar los momentos difíciles de obstáculo y seguir, digamos, mirando hacia adelante, hacia lo que puede ser el futuro de la escuela, sin dejar de mirar su historia, lo que ha sido. Han sido años pues muy intensos. Tenemos un trabajo que a veces alcanza características casi que febriles, donde nuestra actividad, tanto digamos lo teórica como clínica, se ha venido fortaleciendo y desarrollando, donde existen grupos de investigación sobre diferentes frentes y donde creo que comenzamos a tener una cierta influencia en las ideas inclusive de la ciudad. La idea es poder, digamos, hacer una expansión de las posibilidades que el psicoanálisis tiene para incidir en algo en la sociedad. Para Medellín la pregunta sobre, y para cada una de las sedes, sobre cuáles son esas problemáticas sociales, discursos contemporáneos en los cuales el psicoanálisis, sin perder su singularidad, la singularidad de su discurso y de sus posiciones frente a los hechos humanos, poder ingresar, entrar y tener algún efecto, como usando un término muy escuchado, tener un impacto en esa sociedad. Y la sede ha ido estableciendo relaciones con la ciudad a través de la biblioteca. Que debe ser la mejor biblioteca de psicoanálisis de Medellín. Tiene las colecciones de los psicoanalistas más importantes del mundo, que es parte de nuestros objetivos. Es decir, que en la ciudad exista un lugar donde la gente pueda ilustrarse y estudiar e investigar sobre los temas psicoanalíticos que puedan irles interesando. Ahora, yo creo que la importancia del ANEL es esencialmente una, y es que exista una institución en América Latina donde sea posible dialogar, investigar y formarse en psicoanálisis, y que eso se haga con toda la seriedad del caso.